Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más, a una presentación más de nuestro periódico Fragua, ahora en nuestro número 108. Pues muchas gracias por estar acá con nosotros, bienvenidos a los que están en la transmisión de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Pues pasó un mes y tenemos periódico Fragua 108, recuerden que es una presentación que hacemos mes con mes, pues para difundir la publicación mensual de la OLEP donde pues siempre nos plantean temas de interés común, temas que nos interesan a toda la clase trabajadora de este país. Así que pues aquí estamos. Recuerden que esperamos sus saludos, sus comentarios en nuestras cajas ahí para que pues hagamos un diálogo con ustedes. Nos da mucho gusto tenerlos por acá. Y voy a saludar a Belegui, como también ya es una muy buena costumbre cada presentación de Fragua. Belegui, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos los que nos puedan escuchar y pues estamos nuevamente aquí presentando el número 108 del periódico Fragua. Perfecto, y ahora tendremos pues la presentación del periódico, pero como también ya vieron ustedes en nuestro cartel, pues vamos a tener una charla con compañeras, pues en el ámbito laboral, ¿qué está pasando? Como ustedes vieron, compañeras de Radio Educación, Radio UNAM, ¿qué está ocurriendo para la parte laboral con ellas? Pues nos van a contar, así que pues primero vamos a escuchar también, como ya es habitual aquí, los titulares y después vamos a esta parte de las entrevistas, así que vamos a los titulares. Bienvenidos una vez más a la presentación del periódico Fragua, órgano de difusión de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Yo soy Belegui y esto encontrarás en el número 108 de Fragua. Portada: ¿militarización o democracia? La Guardia Nacional, esa que dijeron que sería civil, ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo pareciera que están preparando el terreno para controlar y reprimir al pueblo inconforme con las políticas neoliberales. Contraportada: el pacto de impunidad se mantiene. Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 18 años desaparecidos por el Estado mexicano. Después de años de lucha y movilización, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la creación de la Comisión Especial de Búsqueda en 2022. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Sedena? Simulación y engaño. Pese a eso, seguiremos exigiendo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Editorial: ofensiva imperialista contra México. Estados Unidos aprieta el grillete, muestra su debilidad como país imperialista en decadencia. El Estado mexicano se alinea forzosamente a la política económica del vecino del norte. El pueblo mexicano es el sacrificado en esta lucha. ¿Qué le toca hacer al pueblo? Centrales: capitalismo salvaje en las ciudades. Gentrificación. 20,000 personas al año son expulsadas de la Ciudad de México porque no pueden pagar una renta y manutención. Esos son los efectos del monstruo de la gentrificación. Un problema así requiere cambios radicales planteados e impulsados por el pueblo. Centrales: Plan México: acelerar el despojo y la explotación. Un plan mexicano muy extranjero. Walmart, Nestlé, Amazon, entre otras, lideran las inversiones del Plan México y los nacionales no se quedan atrás. Slim, Gruma, Minsa quieren una rebanada del país. La burguesía también va por nuestros recursos estratégicos, minería y petróleo. Colaboración: el nombre que duele. Memoria, justicia y el Parque Ben Gurión. ¿Sabías que uno de los parques más visitados en Pachuca honra a un genocida? Ben Gurión, fundador y primer ministro del Estado sionista de Israel, lideró la expulsión de miles de palestinos. Hoy el pueblo exige cambiar ese nombre, es estar del lado correcto de la historia. Análisis: capitalismo genocida, el negocio nacionista.
El genocidio en Palestina incrementa las ganancias de las empresas transnacionales. Lucran con la muerte de miles de niños, mujeres, jóvenes palestinos, mientras que el gobierno mexicano compra armas a empresas israelitas, capacita a las policías de la Ciudad de México para poder contener mejor las protestas. Si hablamos de un país con humanismo, es necesario romper los lazos con este ente genocida. Contra el capitalismo y el genocidio, organización, resistencia y lucha por el socialismo. Análisis, comunicación y emancipación popular. 11 años de Fragua. Para nosotros, la comunicación lleva el apellido popular. Una comunicación que desemboque un proceso de transformación del sistema capitalista que por fin nos libere. Pero en esta lucha, Fragua no está solo. Existe ejemplos en otras partes del mundo, como en Venezuela, con su vanguardia campesina del Frente Unido Campesinista Nacional. Colaboración, Manifiesto de la Mujer Trabajadora de Radio UNAM. Y Somos Trabajadores, Somos Trabajadoras. Trabajadoras sin reconocimiento de la relación de trabajo, sueldos indignos, trabajan sin derechos, sin seguridad social, sin nada. El trabajo no puede ser disfrazado de programa social o como trabajadores por prestadores de servicios profesionales. Basta de simulaciones. Somos trabajadoras de Radio UNAM y de Pilares. Esto es Fragua número 108. Organízate, infórmate, difunde. Contra el despojo, la represión y la explotación, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Bien, pues regresamos de los titulares, así que los invitamos como siempre a pues leer el periódico Fragua, estar atentos de esta publicación, vayan, descarguen el archivo en PDF, busquen las brigadas que organizan los compañeros de la OLEP, donde están siempre repartiendo el periódico, así que entren a sus redes sociales para que puedan tenerlo físicamente o puedan tener la versión digital. Y como vieron, pues vamos justo ahora ya a esta parte de charlar con compañeros, como vieron en nuestro cartel, pues sobre las cuestiones laborales, qué está pasando, un gran tema en nuestro país que en los últimos años le han intentado hacer parches, arreglar, pero no termina esto de resolverse porque seguimos con muchas personas pues que tienen problemas, no problemas justo en la parte de su trabajo, sino en la relación laboral que se entabla con instituciones, con empresas, con el mismo Estado. Así que, Bel, ¿qué te parece si vamos a esta primera intervención con los compañeros de Pilares para que nos cuenten un poco qué está pasando con ellos en los últimos días que hemos escuchado, pero esto es algo que lleva años? Sí, pues damos la bienvenida también a los compañeros de Pilares, quienes pues nos van a contar un poquito, pues una para aquellos que no nos escuchan desde la Ciudad de México y que no saben qué son Pilares, pues que les cuenten a la audiencia qué son los Pilares, ¿no? O sea, qué hacen ahí en los Pilares. Claro que sí. Bueno, yo soy trabajadora de educación comunitaria de Los Pilares. Estoy en el área de diversidad funcional, favoreciendo el tema de la inclusión. Los Pilares son puntos de innovación, libertad, arte. Y saberes. Y bueno, se dan desde asesorías para concluir los estudios, ya sea de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pero también diferentes talleres para el desarrollo de la autonomía económica, proyectos de emprendimiento, actividades artísticas, actividades deportivas y también pues talleres que favorecen la inclusión de las personas con discapacidad, como es lengua de señas mexicana y el sistema braille. Entonces, la base es la educación comunitaria. Perfecto. ¿Y nos puedes contar cómo o quiénes son los que dan estos talleres? Claro que sí, somos personas capacitadas pues en las diferentes áreas en las que nos desarrollamos.
Por ejemplo, bueno, pues las personas que llevan el tema del arte, pues son profesionistas, ¿no? En lo que es danza, en lo que es música, ¿no? Quienes trabajan como asesores de matemáticas, pues profesores que están especializados en la matemática o en quienes trabajan biología, pues también. Entonces, cada quien expertos en nuestra área, en el área en la que nos desarrollamos. Yo, aparte de ser experta en inclusión, pues soy persona con discapacidad visual. Entonces, eso permite que compartamos también desde nuestra experiencia personal, pero con bases y con el conocimiento del área que estamos desarrollando. Y, y estos, bueno, las personas que dan estos talleres, ¿cómo es que son contratados? Muy bien, pues cada año, a inicios de año, sale una convocatoria pública donde tenemos que meter nuestros documentos y meter datos generales y decir a qué área queremos postularnos. Y después salen unas listas de resultados a donde pues ya nos dicen si nos quedamos o no. Y también podemos pedir los pilares en donde queremos estar, pero al final, pues también se nos dice si podemos participar en esos que pedimos o si nos van a mover a otros. Eso sí depende de cada área, porque hay áreas donde hay más concientización. Por ejemplo, en nuestra área, pues sí, respetan mucho nuestra decisión de dónde queremos estar. Pero pues hay otras personas que son movidas de sus pilares de manera arbitraria, aunque la comunidad quiere que sus profesores sigan con ellos y a veces pues ya no, ¿no? Les mueven sin previo aviso también a la comunidad, ¿no? Pero sí, cada año tenemos que volvernos a postular. Ahorita ya el programa ya lleva 6 años. Ah, o sea, pero para que los que nos puedan estar escuchando, que se trata de un programa, o sea, que ustedes no están contratados, sino que son beneficiarios de un programa social que se llama Pilares. ¿Es así? Exacto. Es así, sí. Nos llaman beneficiarios facilitadores de servicio y se nos da una beca mensual, aunque pues la verdad es que estamos trabajando y somos trabajadores de la educación comunitaria y como estamos bajo este programa social, pues nos siguen dando la beca y no tenemos ninguna prestación a nivel laboral. Pero obviamente cumplen con una jornada de trabajo, tienen que entregar ciertos reportes, o sea, como tú dices, son trabajadores, pero no son reconocidos como trabajadores. Exactamente, tenemos horarios y bueno, tenemos que entregar también resultados del número de personas atendidas y pues estamos cumpliendo, ¿no? Con los objetivos y desarrollando nuestro trabajo constantemente. También soy trabajador de Pilares del área de autonomía económica. eh, y bueno, adelante, escucho sus preguntas. ¿Qué es lo que ha pasado, pues, en Pilares últimamente, pues, para que empecemos a ver que existen diferentes movilizaciones de ustedes, de cerrando algunas calles, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en Pilares? No todo es color de rosa y no es un programa que está súper, súper mega genial, ¿o qué es lo que está pasando? Claro, pues Pilares básicamente desde hace varios años ha entrado a la condición de precariedad prácticamente desde su origen. Somos trabajadores precarizados que no tenemos el reconocimiento oficial, a pesar de que tenemos lugar de trabajo fijo, tenemos dinero, que es lo que nos pagan por nuestras actividades, y tenemos una jerarquía directa. Aproximadamente desde hace más de 2 semanas, diferentes pilares en la Ciudad de México han comenzado a tener movilizaciones derivadas de diferentes irregularidades con el subsistema de educación comunitaria. Pilares, a partir del 2023, cambió la legislación para que se transformara en un subsistema. Sin embargo, sigue operando como un programa social. Las demandas en concreto que motivaron las primeras manifestaciones es que prácticamente se había interrumpido el servicio de limpieza en los
299 pilares de la Ciudad de México. Había diferentes versiones que no coincidían lo que estaba comentando la coordinación del subsistema, ya que por un lado decían que se había acabado el presupuesto, por otro lado decían que habían tenido un déficit de 2 semanas en el que el contrato de las y los trabajadores de limpieza no había entrado en tiempo y forma y que entonces íbamos a quedarnos 2 semanas sin servicio de limpieza. Esto cabe en relación a varias irregularidades, ya que la versión oficial es todavía muy ambigua. El primer Pilares que se levantó prácticamente fue el Pilares Viaducto, que hasta donde entendemos fue por una cuestión de que no tenía luz ni agua desde hace más de un mes, 2 meses aproximadamente. El segundo Pilares fue el Pilares Reforma Política en Iztapalapa, que cerró la avenida Ermita Iztapalapa justamente por el tema de las trabajadoras y trabajadores de limpieza, que de manera irregular se había interrumpido y no había claridad en relación a cómo se había utilizado este presupuesto. Se estaba solicitando por parte de las coordinaciones que a los compañeros y compañeras de todas las áreas, además de sus actividades educativas, participaran en los llamados tequios, que es así como le llama la estructura, para que hiciéramos nosotras y nosotros el servicio de limpieza. Entonces, el pilar es reforma política, una de sus principales demandas fue esa. Después, el pilar es Raúl Álvarez Garín, en la región norte de la Ciudad de México, cerró la avenida 5 de febrero enfrente de la alcaldía GAM, por el despido injustificado del líder coordinador de proyecto de operaciones de nuestro Pilares, Iván Rodríguez, ya que por moción directa del coordinador del subsistema, Javier Hidalgo, se había solicitado su renuncia. Entonces, en este sentido, pues fue básicamente porque el compañero Iván había nunca sido coercitivo ni tampoco ejercido ningún tipo de represión ante las organizaciones que en el Pilares Raúl Álvarez Garín habían comenzado desde hace años. Se tiene una conducta continua de tener conversaciones con los estudiantes, divulgar las condiciones de precariedad, hablar acerca de las fluctuaciones que tiene la administración del subsistema, la inseguridad e incertidumbre de la contratación año con año. Entonces, pues prácticamente el Pilares Raúl Álvarez Garín se pronunció ante esta injusticia y a su vez también puso sobre la mesa la necesidad de que los líderes coordinadores de proyecto de operación sean elegidos por y para la comunidad desde las comunidades organizadas. También por otro lado, el Pilares José de Molina, aproximadamente la semana pasada, también se pronunció y se levantó en pie de lucha gracias a los diferentes tipos de hostigamientos y de violencia de género que había ejercido el Pilares en turno, el LSP en turno de Pilares José de Molina y el Pilares Francisco J. Mujica en la región surponiente. Líder coordinador había tenido diferentes irregularidades que habían caído en ejercicios de violencia directa, omisiones administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, en esta tercera movilización se logró remover a este líder coordinador de proyecto de operaciones. Sin embargo, pues hay diferentes irregularidades que se conservan en todo el subsistema de educación comunitaria. Hay diferentes omisiones por parte de la estructura, a pesar de que había diferentes reportes por este último caso en el Pilares José de Molina, pues la estructura había sido omisa durante meses en torno a lo que ya se había denunciado, primero por reglas de operación, después por órgano interno de control, después por derechos humanos, después por situaciones ya directamente en Ministerio Público, pero la estructura Pilares no había hecho nada. Entonces, básicamente, esos han sido algunos de los motivos a grandes rasgos por el que los Pilares en lucha han estado actualmente en movilización. Y el día de hoy, pues se ha celebrado el primer encuentro del origen de una nueva organización de estos diferentes pilares que han estado convergiendo para estar acompañándonos y acuerpándonos en la movilización, que es la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria, Pilares. Hoy celebramos el primer encuentro para tener una orden del día que nos permitiera establecer las bases de una nueva organización de abajo para la mejoría de todos los pilares y en vínculo directo con todas las comunidades de la Ciudad de México organizadas. Les invitamos también a que revisen nuestras redes sociales, que es CTTEC-Pilares en Facebook, y también pueden mandarnos algún correo a la dirección de correo electrónico cttec
pilares@gmail.com. Hasta aquí mi participación. No, pues muchísimas gracias. Creo que es un panorama bastante general de lo que está ocurriendo en Pilares y que justo es interesante ver que Pilares, pues como nos decía al inicio la compañera, pues ofrece muchos talleres. Sin embargo, cuando vemos la forma en la que pues son contratados quienes dan estos talleres, pues es una obvia pues violación de los derechos humanos laborales. ¿Por qué? Porque no son reconocidos como trabajadores, sino como simplemente beneficiarios de un programa social. Y que obviamente pues está increíble, ¿no? Que podamos ir viendo el trabajo que están realizando, pues principalmente para luchar por ese reconocimiento de la relación laboral que se tiene con en este caso, pues con el gobierno de la Ciudad de México. Y pues muchas gracias por habernos pues atendido en esta entrevista a los compañeros de Pilares. Pues vamos a seguirle, como dirían, la huella a esa nueva coordinadora que ha nacido y que obviamente decimos siempre nos vamos a estar nosotros del lado del pueblo que lucha, del lado del pueblo que se organiza y por aquel que va a luchar por sus derechos laborales. Bien, Belegui, pues vamos a hacer un corte, audiencia, vamos a nuestro corte, vamos a escuchar una cápsula que hemos preparado para invitarlos a participar a la rifa que organiza año con año el Comité Cerezo México. Vamos a escucharla y regresamos para continuar con las entrevistas. Rifa anual por los derechos humanos. Rifa anual por los derechos humanos. Ya viene la rifa anual por los derechos humanos. Apoya la lucha por la vida digna y participa en la rifa anual por los derechos humanos que organizamos como Comité Cerezo México. Con tu apoyo contribuyes a la existencia de la Escuela General de Derechos Humanos por la Verdad, la Memoria y la Justicia en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Pachuca, Querétaro, Estado de México y Nuevo León, así como la Escuela para Educadores y Educadoras en Derechos Humanos. También con tu apoyo podemos acompañar y asesorar a víctimas de violaciones a los derechos humanos que por su labor de defensa sufren represión política, así como luchar por la libertad de los presos por motivos políticos, las víctimas de desaparición forzada y quienes sufren agresiones por parte del Estado. El Comité Cerezo México somos una organización de derechos humanos de trabajo voluntario y solidario, sin fines de lucro ni nexos con partidos políticos. Creemos en la solidaridad y en la lucha por mejorar las condiciones de existencia del pueblo mexicano. Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que luchan en cualquier parte del mundo y tratamos de construir un mundo mejor desde nuestra cotidianidad y labor de defensa de los derechos humanos. Para participar, solo debes de seguir estos sencillos pasos. 1. Realiza tu aportación solidaria a la cuenta bancaria Banamex 79 41 379, sucursal 0681 o clave 002 18 00 68 17 94 13 79 2 a nombre de Francisco Cerezo. 2. Envíanos una foto del comprobante de tu donativo vía WhatsApp a los teléfonos 55 37 28 77 42 o 55 32 13 14 55. 3. Te responderemos con tu boleto digital. Cada boleto tiene un costo solidario de 45 pesos. La rifa se llevará a cabo en vivo en el mes de agosto, el día de la presentación del informe anual de violaciones a derechos humanos del Comité Cerezo México. Pa' que te relajes. Pa' que te relajes. Valor aproximado 2,032 pesos. Incluye un smartwatch,
un ventilador omnidireccional, unos audífonos inalámbricos y una batidora de licuados Magic Bullet. Para que te armes una carnita asada. Para que te armes una carnita asada. Valor aproximado 3,416 pesos. Incluye una mesa plegable, una silla de eventos, un juego de jarros de cerveza y un rompecabezas. Para que te quites el frío. ¡Uy! Para que te quites el frío. Valor aproximado 1,250 pesos. Incluye una sábana polar, un juego de termo, taza y vaso de vidrio, una tetera y un juego de té y un rompecabezas. Pa' que te consientas. Valor aproximado 700 pesos. Incluye un juego de bisutería y un smartwatch. Apoya esta rifa anual por los derechos humanos. Y regresamos, esperamos obviamente que ustedes, si aún no han comprado sus boletos para la rifa anual del Comité Cerezo México, lo haga inmediatamente porque se están acabando y no se puede quedar usted sin pues esa oportunidad de que el azar le dé algún regalo o algún premio. Así que comuníquese con los compradores oficiales y adquiera su boleto. Pues seguimos en estas entrevistas a compañeros que nos van a estar hablando de su testimonio, del cómo son sus condiciones laborales, cómo es que están algunos contratados y pues que es lamentablemente algo que vemos muy cotidianamente, no solo en las instituciones públicas, sino en muchos otros lados. Yasmín, te paso los micrófonos para pues entrevistar y platicar un poco con las compañeras de Radio UNAM. Gracias, Bel. Pues así es, justo vamos a ir a estos dos bloques donde vamos a charlar con compañeras de radio, cosa que pues nos puede sorprender, ¿no? Uno siempre dice problemas laborales, me despidieron de la fábrica de tal forma, pero yo por lo menos era una parte laboral que no había contemplado hasta que estos dos casos llegaron a nuestros oídos, Radio UNAM, Radio Educación. Ahorita vamos a charlar justo con una compañera de Radio UNAM, porque creo que es importante que nuestra audiencia esté informada qué está pasando, porque uno escucha la radio, ve la tele, pero no sabe quién es o cómo, en qué condiciones laborales están estas personas. Y creo que es importante primero aclarar, ¿no? Como el nombre lo dice, Radio UNAM pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y creo que ahí es una cosa que ahorita tal vez Jessica nos va a explicar justo porque son de las circunstancias, como en la entrevista pasada, ¿no? Los compañeros de pilares, que uno diría, de quién tiene que ser responsabilidad sus contratos y las formas en las que están trabajando, pues del Estado, porque es un programa del Estado, porque es una actividad del Estado. En el caso de Radio UNAM, pues vamos a ver de la universidad, ahora que platiquemos con Ale de Radio Educación también, de quién es esa responsabilidad, porque a veces pensamos que estas cuestiones laborales solo son de empresas privadas, independientes, pero hoy vamos a darnos cuenta que va más allá de eso. Jessica, ¿cómo estás? Pues buenas noches, gracias por el espacio. Estamos contentos de poder hacer esta labor de difusión gracias a su invitación y bueno, pues lo que podamos compartir. A mí me da mucho gusto, además, poder estar al mismo tiempo que la compañera de Radio Educación, porque siempre hemos sido estaciones hermanas, ¿no? Al menos en mi haber de escuchar primero radio y luego ya hacerla, pues siempre ha sido fundamental, ¿no? Me duele que no solamente compartamos gustos y afinidades temáticas y en pro de la difusión de la cultura, sino también de la precarización laboral, que también ya nos platicará ella, pero bueno, lo que ustedes consideren que es necesario saber, aquí estoy para también un poco hablar. Pues sí, por mis compañeros estamos organizados, como bien ustedes también lo comentan en su cápsula, pues seguirle dando difusión. Gracias a ustedes.
Jessica, cuéntanos qué está pasando en Radio UNAM para que ustedes ahora pues estén haciendo esta denuncia ante los medios, no solo acá con nosotros, sino en otros programas, estén pues haciendo un intento de organización. ¿Qué está ocurriendo en la parte laboral con ustedes? Bueno, es un proceso que lleva varios años. Sin duda, yo creo que la pandemia fue algo que nos desmovilizó de muchas formas, paralizó las vidas de muchas formas, pero la verdad es que es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo por nuestra forma de contratación. Nosotros somos prestadores de servicios profesionales. Cada mes damos un recibo, una factura, un recibo, en algún momento también dimos facturas porque éramos proveedores, como quien provee botellas de agua, provee servicios de producción radiofónica y otros servicios que también se dan en la radio. Y el problema que primero nos afectaba era el retraso de los pagos. Digamos que esa fue la primera cuestión que desde siempre nos ha unido y que hemos pugnado, ¿no? Para que nuestros pagos sean conforme a mes vencido. Digamos que nosotros entregamos la factura los primeros días, sería lo ideal. Bueno, lo ideal sería que tuviéramos condiciones laborales reconocidas, pero bueno, que no es así. Entregamos una factura y al término de nos hacen un depósito para el pago de nuestros servicios. La cuestión es que muchas veces se empezaba a retrasar ese pago. No era al terminar el mes, sino mes y medio, y siempre esa era la constante. En algunas veces se normalizaba, eran realmente 2, 3 meses, y pues empezamos justamente a ver cómo podíamos hacer para que ya no tuvieran ese tipo de atrasos. Platicando entre más compañeros, entre otras áreas, pues nos dimos cuenta que no nada más eran el atraso de pagos, sino que de repente la realidad se nos vino encima y nos dimos cuenta que la mayoría no tuvimos un aumento en 9 años, que es lo que lleva la gestión actual de Radio UNAM, que está a cargo de Benito Taibo. Y también pues empezamos a platicar y ver de qué manera podíamos acercarnos a la autoridad para plantear esto. Hicimos escritos formales porque nuestras peticiones a manera verbal no fueron escuchadas. Así que decidimos hacerlo también por escrito. Y pues como 5 meses, más o menos, desde diciembre del año pasado, no, ya son más. Nos acercamos, pero no hubo respuesta. Entonces tuvimos que también dirigirnos de manera escrita hacia de quien dependemos. A Radio UNAM depende de la Coordinación de Difusión Cultural, que está ahora a cargo de la licenciada Rosa Beltrán. Desgraciadamente tampoco tuvimos respuesta y tuvimos que dirigirnos pues al rector, Leonardo Lomelí, doctor Leonardo Lomelí, y de esa forma tampoco tuvimos respuesta. Desgraciadamente creo que todo se quedó en una cuestión interna, posiblemente pues ahogados entre todas las cosas, prioridades que puede tener la universidad, y entre ellas pues no estábamos. Decidimos hacerlo público para que también pues la gente, los radioescuchas, supieran publicar cuál era la situación. Y hablando entre compañeros supimos que no solamente eran los pagos, sino también había una discriminación por edad entre los compañeros que eran más grandes. También nos dimos cuenta que había violencia laboral, que había acoso, que había hostigamiento, que así como mencionan los compañeros de Pilares, todos siempre vamos a temer esa represión, esas represalias, porque nosotros no tenemos una contratación que nos garantice absolutamente nada. Ellos pueden rescindir nuestro contrato cuando lo consideren necesario, y en ese sentido todos tenemos nuestra fragilidad en la institución. Siempre es como muy bien utilizar los nombres y la historia para forjarse una imagen, ¿no? Él decía, el compañero del Pilar es Álvarez de Garín, está muy bien de nombre, está muy bien de parapeto, pero pues si sabemos quién es Álvarez Garín, seguramente que nos hubiera estado muy, muy contento de estar en pie de lucha. En nosotros también es cierto que tenemos una gran historia gracias a los trabajadores y los colaboradores de todos los niveles,
En esta radio hay trabajadores de confianza, hay trabajadores de base de los UNAM y hay colaboradores de Prosapia, ¿no? Sabemos que desde Octavio Paz, desde Carlos Monsiváis. Sin embargo, también estamos los colaboradores, o bueno, los prestadores de servicios profesionales, y entre todos se ha logrado forjar esta radio. Sin embargo, no les parece cuando tratamos de pedir este tipo de reconocimiento, ya ni siquiera como relación laboral, sino de trato digno. Ni siquiera podíamos obtener eso por parte de nuestras autoridades, entonces, desde que te ignoren y no se quieran reunir contigo de buena fe para hablar de todas estas problemáticas, pues de ahí ya hay un grave problema. Jessica, me gustaría Estamos en este proceso. Un poquito, perdón, sí, vamos a seguir justo charlando, pero para que a nuestra audiencia le quede claro la forma en la que están contratados, me gustaría que le platicaras, ¿no? En tu caso, y la mayoría, porque por desgracia creo que son la mayoría, ¿en qué consiste este contrato de, pues, por honorarios? ¿No? Que yo creo que muchas personas, yo trabajo por honorarios, doy un recibo, en tu caso hablas de una factura. Creo que sería interesante explicarle a la audiencia para que puedan comprender qué tipo de relación y también por qué no las mismas autoridades de Radio UNAM pueden hacerles o no caso, si no es que hacen ustedes todo un proceso organizativo y como dices, de denuncia, porque si no pareciera que no existen. Bueno, ha habido varios periodos en toda la universidad. Es normal que existan esta contratación. Se comentaba que estaban los trabajadores de base, ellos están bajo una contratación de amparados en su contrato colectivo, los trabajadores de confianza, que ellos tienen una plaza adscrita a la UNAM, y los prestadores de servicios profesionales. Ahora se les llama así. Ya no somos trabajadores por honorarios porque esa denominación se eliminó en la universidad. Ahora se le denomina servicios profesionales. Eso consiste en que tu relación laboral con la universidad es mes con mes o a veces por proyecto, dependiendo cómo te contraten. La mayoría de los que estamos organizados, que estamos en este proceso, estamos así, mes con mes. Ese mes con mes ha sumado 40 años, 35, 20 años, 16 años, 8, 5, 2. Siempre es por lo regular el tipo de esquema de quienes entramos para hacer particularmente programas de radio en diferentes rubros, pero por lo regular para hacer servicios de guionismo, de locución, de producción, conducción. La mayoría es así. Entonces, evidentemente, pues tu contrato, como es mes con mes, siempre tienes ese estrés permanente de que probablemente el siguiente mes no te lo van a renovar. Y no hay consecuencias legales para la administración, porque pues son contratos que conocemos, que dicen que tú no vas a ejercer ningún tipo de acción legal contra la universidad, porque no tienes un patrón, porque no tienes relación reconocida. Sin embargo, sabemos que no es así, igual que los compañeros de Pilares. Nosotros tenemos un lugar de trabajo, tenemos un jefe directo, tenemos un horario. Entonces, pues juegan a que no somos, jugamos a que no somos sus patrones y aceptamos este tipo de relación laboral. Que este tipo no es relación laboral de intercambio por nuestros servicios, ¿no? Ellos pagan nuestros servicios, somos prestadores de servicios profesionales. Así ha sido, pese a que no seamos reconocidos de esta manera como trabajadores, sabemos ahora que aún así tenemos derechos, que aún así nos ampara el Código Civil Federal y que esos contratos se hacen de acuerdo a la cláusula 2606, donde claramente se expresa que tu remuneración tiene que ser pactada de común acuerdo. Y el 2607, donde dice que también de acuerdo a tu trayectoria y tu reconocimiento puedes tasar tu precio, el precio de tu servicio. ¿Por qué digo esto? Porque hay colaboradores que tienen programas emblemáticos en Radio Universidad desde hace muchísimos años. El caso más sonado que
quisimos darle difusión porque él también está dentro de este movimiento, el de Roberto Ayala. Tiene más de 45 años haciendo panorama del jazz. Y él también está en esta situación. De hecho, cada vez peor porque, pues insisto, los colaboradores se van haciendo más grandes. Eso pasa y más o menos en eso consiste este esquema de contratación. Jessica, pues gracias por compartir con nuestra audiencia esto que ocurre en Radio UNAM y que creo que es importante que la audiencia justo nos entienda qué está pasando en la cuestión laboral con ustedes, con los compañeros de Pilares, con los compañeros de Radio Educación, porque justo, ¿no? Puedes llevar 40 años y te hacen tu contrato mensual y para ellos no hay una responsabilidad, no hay seguro médico, no hay prestaciones, no hay nada. Todo eso que en por lo menos el último sexenio se estuvo hablando sobre los derechos laborales, ¿no? El Estado fue el primero y en el caso de Pilares es donde yo digo es una gran contradicción. El Estado queriendo aprobar leyes, las 40 horas, el no al outsourcing, pero en cosas discursivas, porque en la realidad dices, ¿cómo tus propios trabajadores del Estado los tienes en esas condiciones? La universidad más reconocida en nuestro país, con una radio que también tiene trabajadores en esas circunstancias porque no les conviene, y ya nos contará Alejandra Maldonado en el caso de Radio Educación, otra vez por parte del Estado. Entonces creo que es importante pues saber que esto existe y creo que como experiencias para la audiencia, porque lamentablemente la mayoría de los trabajadores en nuestro país están en esas situaciones o condiciones peores en términos de contratación y que a veces no se sabe hasta que llegas a un punto, como en el caso de ustedes, de decir, por favor, vamos a organizarnos, vamos a vernos qué está pasando para poder exigir, porque claro que hay derechos, ¿no? Pues vamos a hacer un corte, vamos a cápsulas justamente que tienen. Claro, Jessica. Quisiera rápidamente añadir que nosotros entramos en este proceso de negociación con las autoridades y les digo a ustedes que la primera oferta de ellos fue darnos un 5%, más o menos el atraso salarial que reportamos es del 50%, y en la primera mesa nos ofrecieron un 5%. Ya les iremos diciendo en nuestras redes qué es lo que pensamos acerca de esta propuesta de las autoridades, y dos, que también descubrimos una cuestión que creo que es muy importante decirla y se relaciona con el manifiesto que ustedes afortunadamente nos dieron oportunidad de difundir en su periódico, que es que las mujeres ganan menos. A trabajo igual, salario igual, pero no en la radio de la universidad, y eso es algo muy grave que queremos también. Muchas gracias. Gracias a ti, Jessica, por agregar esto. Y pues vámonos justo a escuchar dos cápsulas que tienen que ver con la parte laboral sobre la Afore y la jubilación. Y regresamos para la entrevista con las compañeras de Radio Educación. Tanto alboroto y comentarios sobre las afores que esta palabra ya ha perdido casi todo su sentido. Pero, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué existen tantos llamados para su eliminación? La Constitución de 1917 finalmente estableció que el Estado aseguraría los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores mexicanos y sus familias. Gracias a esto, se crearon dependencias para administrar esta seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues todo cambió en 1997 con la primera reforma a la Ley del Seguro Social, la cual privatizó el manejo de estas garantías. Es decir, en vez de que el Estado se encargue de administrar la seguridad social, esta pasó a manos de las administradoras de fondos para el retiro, mejor conocidas como Afore. Evidentemente, estas no son controladas por el Estado, sino por bancos privados, la mayoría pertenecientes a los más ricos empresarios del país. Y no termina aquí, ya que en el 2007 una reforma a la ley ISSSTE sustituyó el sistema solidario de pensiones existente por un modelo de cuentas individuales,
administradas por quién más que las Afores. Ahora las pensiones de nuevos trabajadores del Estado dependen exclusivamente del monto que logren ahorrar durante su vida laboral. Ojo, esta es la ley que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o CENTE, busca abrogar. Porque en lugar de que ese ahorro mejore la calidad de vida del trabajador y sus familiares cuando se retire, los bancos pueden invertir el dinero de estas cuentas en donde quieran y el riesgo recae únicamente en los trabajadores que se quedan sin ahorros. Es así como lograron financiar obras como el fallido aeropuerto de Texcoco, con nuestros ahorros. Con nuestros ahorros. Con nuestros ahorros. Lo peor de todo es que las principales Afores son de personas inmensamente ricas, administrando casi 70 millones de cuentas. ¿A usted le parece justo esto? Reconozcamos que con estas leyes todos somos explotados. Y debemos unirnos para luchar por mejorar las condiciones del pueblo. ¿O acaso permitiremos el despojo de nuestros ahorros para enriquecer a un puñado de empresarios multimillonarios? Juntos contra el despojo, la explotación y la represión. Resistencia, organización y lucha por el socialismo. Ay, ¿te has imaginado cómo sería tu vida después de 30 años de trabajo? ¿Disfrutar de una jubilación digna? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? ¿Una qué? ¿Qué? ¿Y luego digna? Jubilación digna. Un derecho que implica vivir con bienestar y seguridad económica tras una vida de trabajo. Pero su logro depende de condiciones laborales, políticas públicas y reformas estructurales al sistema de pensiones. Una jubilación digna es un derecho que las personas trabajadoras tienen. Al retirarse de la vida laboral, deben contar con una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas, alimentación, salud, gastos esenciales, mantener una calidad de vida adecuada, vivir sin depender económicamente de otras personas, tener acceso a servicios de salud, con la certeza de que el Estado te dé tu dinero puntual y sin pretextos. No sabía, está bien, sigue soñando. Seguiré soñando, pero también seguiré luchando. Estamos de regreso aquí en la presentación del periódico Fragua 108. Gracias por estarnos escuchando. A los que nos escuchan acá en el Ajusco en el 103.1 de la FM, gracias por sintonizarnos en su radio. A los que están en Facebook, en el canal de YouTube, ahí en cualquier plataforma que estemos, gracias. Déjenos sus comentarios. Gracias por los saludos que nos han dejado. Nos da mucho gusto leerlos, saber que están acá con nosotros en esta transmisión, pues, de la presentación del periódico. Voy a dejar los micrófonos a Belegui para que escuchemos ahora qué está pasando en Radio Educación. Muchas gracias, Yasmín, y nuevamente gracias. Ahí estamos leyendo sus comentarios y recordarles que ustedes pueden adquirir el periódico Fragua, el 108, en las brigadas, con su distribuidor autorizado, y también pues si ustedes le escriben a la página de Facebook o algún correíto al WhatsApp de la organización, pues ahí vamos a estar con el periódico. Y pues es para mí un placer enorme pues presentar a la compañera Alejandra de Radio Educación, pues quien pues hemos conocido en las escuelas laborales que que como OLEP pues impulsamos, y que justamente ella en un artículo pues ponía su testimonio proletario, ¿no? Dice 25 años sin reconocimiento laboral. Alejandra, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, gustosa de saludarlos, de estar aquí compartiendo, de saber que
estamos hermanándonos en esta lucha, que no exigimos privilegios, sino condiciones de vida digna laboral. Eso es lo más importante y pues aquí estamos. Agradezco el espacio y siempre la solidaridad de los compañeros y las compañeras de aquí de la OLEP, de Radio Común y de pues todos aquellos que están sensibilizados en esta lucha. Sí, estaba bueno para que nos cuentes, pues ahora sí que, ¿de quién depende Radio Educación? Radio Educación cumplió 100 años el año pasado, depende de la Secretaría de Cultura y pues al igual que la compañera de Radio UNAM, pues también nosotros trabajamos en este rubro de prestadores de servicios profesionales, nos sometemos a una contratación, a diferencia de las compañeras de Radio UNAM, nosotros estamos manejando por 3 meses la contratación. En realidad, pues vivimos en un clima de incertidumbre. En este justo momento, pues recibimos la notificación de que 2 meses se iban a juntar para cubrir el pago. Entonces, el mes pasado, pues no obtuvimos nuestro salario. Se supone que en esta quincena vamos a recibirlo, pero otra vez entramos en esta dinámica de incertidumbre de nos van a renovar el último trimestre, nos van a volver a contratar el año que entra. Y entonces así han sido durante 25 años, porque nosotros, pues al igual que muchas dependencias públicas, pues dependemos del presupuesto asignado y cada vez pues se van reduciendo más y más cosas que pues la audiencia lo percibe. Por ejemplo, ya no vamos a cubrir todos los eventos que se hacían, por ejemplo, el Festival de la Huasteca, tal vez el de Tlacotalpan, el año pasado, me parece, ya no se transmitió. Y pues poco a poco se va mermando la calidad de la programación en Radio Educación, porque pues la gente está acostumbrada a esos eventos, pero también se va afectando mucho las condiciones laborales, de por sí que están mal, pero pues en esta etapa de la historia de la emisora y de lo que estamos viviendo, pues cada vez se recrudece más. Bueno, Ale nos estaba contando que durante 25 años ha estado pues contratada, supongo que algo similar a lo que comentaba Jessica, que primero por honorarios y ahora pues ya se les dice prestadores de servicios. Y es una cuestión similar, o sea, si a ustedes ahorita es cada 3 veces, pero se lo empezaron a poner cada que ¿cómo se llama? ¿Cómo estuvo o también entran en un proceso de como de contratación, estilo, ¿cómo se llama? De ver que haya otros que ofrecen ese mismo servicio? ¿O cómo son contratadas en este caso ustedes? Sí, bueno, cuando entré hace 25 años, la contratación se hacía año con año. Bueno, nosotros dependíamos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Después hubo cambios y se empezó a hacer la contratación, igual ya dependiendo de la Secretaría de Cultura, pero ahora se hacían cada 6 meses y ahora ya se redujo a 3 meses. Y bueno, pues como bien lo dice Belegui, pues no tenemos una seguridad social, nunca se nos ha visibilizado como trabajadores. De hecho, en el artículo que yo compartí y que pues ustedes me dieron la oportunidad de externar mi punto de vista, pues gente de mismo Radio Educación, pues yo me acerqué y dije, bueno, pues yo quiero luchar por mis derechos laborales. Y lo primero que me dijeron fue, tú no eres trabajadora de aquí, no va a haber basificación y no hay más plazas para nadie.
Eso en un primer momento que yo me quise acercar y buscar esta oportunidad. Y bueno, los sueldos no han subido y obviamente pues no tenemos el reconocimiento de la antigüedad. No está aquí algunos de mis compañeros, pero pues hay compañeros que han vivido también en esta incertidumbre más de 25 años. O sea que, como igual que Jessica, no tienen el sentido de esa seguridad de que no las van a despedir. O sea, o en este caso, ustedes, no como Jessica, no mes con mes, pero cada 3 meses, ustedes están en como diríamos, en estas ansias de saber si les van a volver a contratar o no. Y que entender, ¿no? Así es. Que a muchos, pues de ustedes llevan a veces, bueno, decías 25 años, Jessica decía, unos llevan hasta 40 años contratados bajo este esquema en donde no se reconoce esa relación. ¿Y eso qué implica? O para que la gente pueda entender qué implica que ustedes no van a tener el acceso a lo que ya escuchábamos en las cápsulas, que es a una jubilación digna, ¿no? En el momento en el que ustedes ya no puedan trabajar, pues les van a decir muchas gracias, pues que les vaya bien y pues ni modo, ¿no? Así les tocó porque ustedes no son trabajadoras, ¿no? Pese a que, como decía, ¿no? Cumplen con ciertas condiciones donde se demuestra que ustedes trabajan, que son trabajadoras, pues de estas dependencias que ya vimos que son del Estado, ¿no? Y que en teoría, pues el Estado, pues debería darles todas pues ahora sí que las condiciones laborales dignas. Y más o menos ahí, Ale, ¿cuántos trabajadores están en esa condición similar a la tuya ahí en Radio Educación? Pues mira, la autoridad nunca nos ha informado cuántos componemos este sector de prestadores de servicios profesionales, pero nosotros abrimos un grupo de WhatsApp y estábamos más o menos contabilizando 90. Obviamente no los 90 estamos en esta dinámica de estar todo el tiempo en contacto, porque estas condiciones laborales lo que nos orillan es a buscar otras chambas. Entonces, eso también pues afecta un poco en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Cuando uno puede decir, bueno, vamos a reunirnos, el otro no puede porque tiene otra grabación, tiene que hacer otro guión para otra institución y es lo mismo. Igual, por ejemplo, conozco compañeros que trabajan para Radio INA o que trabajan para alguna emisora estatal y pues también están en esa incertidumbre de si me van a pagar, es que ahorita tengo que sacar esta chamba, porque si no me paga Radio Educación, entonces cubro con este sueldo, ¿no? Entonces, la última cifra que se manejó es que éramos 90 personas de prestadores de servicios profesionales. ¿Qué éramos? ¿Qué, disculpa? Éramos 90 trabajadores como prestadores de servicios profesionales. Tan solo no en Radio Educación. Uh-huh. Y pues si ya fuéramos contando de 90 en cada dependencia, pues cuántos trabajadores están en esta misma condición. Sí, ¿no? y ahorita no por lleva... el recorte, perdón, ahorita no, por sí. el recorte presupuestal, pues muchas de las series han tenido que ser removidas y pues obviamente gente que hace guión, gente que hace locución, que hace asistencia de producción sobre todo, pues ha sido desplazada y pues seguramente ya somos menos, porque hubo un cambio en la programación últimamente y pues te digo también por este recorte presupuestal, pues seguramente ya muchos ya no estamos dentro de Radio Educación. A nosotros, por ejemplo, yo trabajo en 3 series, pero ahorita yo ya nada más tengo una. Entonces, 2 programas fueron sacados del aire bajo otras condiciones, pero pues mi salario se redujo a lo mínimo. Y ahora pues sufrimos esta parte de que, bueno, sí se reduce,
pero tardan 2 meses en pagarme. Y que obviamente, pues si no te pagan en 2 meses, como tú decías, ¿no? Tienes que buscar otra manera de cómo, pues, solventar los gastos, la vida diaria, cuando, pues, se supone deberíamos tener esa seguridad de que, una, pues, tener ese trabajo que, pues, obviamente, también, como para aclararle a la audiencia, pues, no tienen seguridad social, o sea, no tienen acceso a, pues ahora sí que los sistemas de salud. Entonces, pues es interesante ver este panorama, ¿no? De lo que nos contaron tanto Pilares como en Radio UNAM y pues ahorita Radio Educación, que es interesante ver cómo están aprobando muchas reformas. Está la ley de identidad, está la ley de desaparición forzada, la ley de la Guardia Nacional, pero no aprueban, pues ahora sí que otro tipo de leyes para brindarles, pues derechos a los trabajadores. Y que a veces, pues ahora sí que lo que nos toca a nosotros como pueblo, pues es organizarnos y luchar por esos derechos, ¿no? Recordar que para nosotros los derechos no son dádivas, no es algo que cae del cielo, sino que son parte y fruto, pues, de la lucha organizada de los trabajadores. Y que entendamos, ¿no? Que muchos que están en su misma condición, que a lo mejor no están en Radio Educación, no están en Radio UNAM o en Pilares, pero que están en las utopías, que están en el INA, en los museos, los que están en la parte de intendencia, que atienden varias, pues, instituciones del Estado y que obviamente pues están bajo esta misma condición, ¿no? Que no son reconocidos como trabajadores, pero que lo que nos toca ahora pues es luchar por ese reconocimiento de la relación obrero-patronal. Así que les agradecemos mucho a las compañeras, el compañero que estuvo, para contar, que nos contaron un poquito de este testimonio de cómo pues se vive en estas instituciones, pero sobre todo que ya están alzando la voz, que ese es como uno de los primeros pasos, empezar a denunciar lo que ocurre pues en esta cuestión ya ahora de los derechos en las instituciones públicas. Así es, Belegui, pues muchas gracias a nuestras invitadas, a los compañeros que se sumaron a este programa, porque pues es importante, como tú ya mencionaste, denunciar y sobre todo hacer una conciencia en nuestro pueblo de que todos tenemos derechos, no son privilegios, tú lo has dicho muy bien, ¿no? A veces uno cree que quien tiene seguro, vacaciones y dice, oye, qué privilegiado eres, dices, no, eso es a lo que todos deberíamos de tener acceso. Pues no nos queda más que despedirnos de la audiencia, invitarlos a encontrarnos el próximo mes en la presentación del Fragua 109. Recuerden, busquen el Fragua físico, lean los artículos, entren en la página de la ULEP porque se publican los artículos, está el periódico, las noticias sobre cosas que está haciendo la organización. El periódico es una de esas tareas, tal vez una tarea muy importante, pero hay más actividades, las escuelas, todo estén pendientes. Así que nos encontramos el próximo mes aquí en una presentación del Fragua. Gracias, Belegui, gracias a las compañeras, Adolfo en los controles, pues que tengan muy buena noche. Hasta pronto. Periódico independiente. Afore Azteca de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, controla 16.8 millones de cuentas y tiene una fortuna de 4.9 mil millones de dólares. Afore Coppel. Agustín Coppel Lunken y sus hermanos administran 26 mil millones de dólares y además manejan 11.8 millones de cuentas. Y recordemos que una de cada 4 personas se afilia a Coppel. Cada hermano Coppel Lunken tiene una fortuna entre 1.400 y 1.600 millones de dólares. El Afore 21 Banorte, Grupo Financiero Banorte de Carlos Han González, controla 7.3 millones de cuentas. Afore Principal de Diana Stravel, presidenta de Principal Financial Group, controla 2.3 millones de cuentas. Y recordemos, esta es una Afore estadounidense. Afore Profuturo
Alejandro Balleres González, presidente de Grupo Val, controla 8.4 millones de cuentas y tiene una fortuna de 9,000 millones de dólares. Afore Sura, de Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo Sura, controla 7 millones de cuentas. Pensioniste, la única Afore pública, controla 2.5 millones de cuentas. Inbursa Afore de Carlos Slim Elú, presidente de Grupo Inbursa, controla 1.1 millones de cuentas y tiene una fortuna de 82.5 millones de dólares. Luchar, luchar hasta vencer, con el pueblo organizado, luchar con dignidad.